Saludos ingenieros, el día de hoy les voy a mostrar otro ejercicio, sería el ejercicio número 3, referente al tema de caída de tensión por carga distribuida. De inicio vamos a considerar 10 salidas de iluminación, son 2 dobles y 6 sencillas. La luminaria a utilizar sería esta que está aquí en la parte izquierda, es una luminaria Area Master de la marca Emerson. Este es el modelo con potencia de 250 watts a 400 watts y conexión multivoltaje. En este caso vamos a utilizarla a 277 volts de corriente alterna. La carga total serían las 10 unidades por 250 watts, da un total de 2500 watts. De la corriente nominal sería la carga total entre la multiplicación del voltaje de fase por el factor de potencia, en este caso de 0.9. Esto nos da un total de 10.03 amperes. Para la corriente de diseño, vamos a considerar que las luminarias van a operar más de 3 horas, considerando una carga continua. Sería el 10.03 amperes por 1.25. Esto nos da un total de 12.53 amperes. Nos vamos por ahí a la tablita 310-15-16, la que ya todos conocen. Y vamos a buscar el calibre, en este caso el 14, porque es uno mayor a la corriente de diseño. 14 WG en cobre, con una opacidad de 60 grados de 15 amperes. La longitud que vamos a utilizar en este caso va a ser la de 148 metros, que sería el tramo más largo, que es lo que normalmente nosotros hacemos cuando consideramos un circuito que está con con esta configuración, ¿no? Que tiene ramificaciones o tramos más largos, eh, porque nos estamos yendo al escenario más desfavorable, ¿no? Entonces, la longitud mayor es 18 más 30 más 15 más 25 más 25 más 35, da un total de 148 metros. Nosotros estamos asumiendo la siguiente configuración. Si esto lo viéramos en un circuito, con su fuente, impedancia y la carga, estaríamos simulando esto al momento de hacer los cálculos eléctricos, ¿no? Y bueno, algo que debemos de tomar en cuenta o considerar es que este es un caso ideal en el cual solamente nos vamos a basar en la longitud mayor y que en el último tramo de ese circuito vamos a tener toda la concentración de carga, lo cual en este caso pues no es real, ¿no? Pero vamos a hacerlo de esta manera. Utilizando la fórmula que ya todos conocemos para calcular caída de tensión, sustituimos los datos y nos da un total de 9.47% de caída de tensión. Es un porcentaje bastante elevado, ¿no? Con un calibre 14. Pero veamos qué es lo que sucede cuando lo calculamos de manera distinta. Entonces, lo que vamos a hacer o que vamos a simular es lo siguiente, ¿vale? Vamos a tener la misma configuración en paralelo de las cargas, pero si nos damos cuenta, conforme avanzamos en el circuito, vamos a ir teniendo una disminución en la carga, así como en la corriente, ¿vale? Las corrientes pues totales van a ir disminuyendo. La corriente inicial, que sería la corriente de todo el circuito, es de 10.03 amperes, lo que tenemos al inicio. Después, por el tema de la impedancia del conductor, de que la carga al principio se acumulan 5 luminarias, que serían estas 5 luminarias, las que están en la parte inferior, ¿vale? Esas son 5 luminarias. Después nos vamos y tenemos la impedancia de la continuación del circuito y tenemos una luminaria, ¿no? Que sería esta, la primera luminaria. Después tenemos otra luminaria solita, que sería esta que está aquí. Una tercera solita, que es la que está aquí. Y al final tendríamos dos, que serían las dos luminarias. ¿Vale? Si lo hacemos de esta forma y tenemos este análisis, nos damos cuenta que las corrientes en efecto van a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque la corriente se va a dividir, se va a ir dividiendo hasta llegar a una corriente de 2 amperes al final del circuito, ¿sale? Pero justo como la corriente se va a ir dividiendo, ¿qué va a pasar? La caída de tensión va a ser muy distinta, ¿vale? Aquí ya les tengo los valores de lo que fui calculando, pero bueno, antes de que los revisemos aquí, nos vamos a ir al Excel.
¿Sale? En el Excel yo hice estos tres cálculos. El primero es considerando lo que siempre hacemos. La longitud total de los 148 metros, son 10 luminarias, 250 watts cada una, voltaje de 77, etcétera, ¿no? Aquí tenemos la corriente de 10.03. Aquí está la caída de tensión, 9.47, ¿vale? Después hago el cálculo de caída de tensión del tramo 1. El tramo 1 es este tramo en la parte de abajo, ¿no? Que tenemos 25 metros al final. Ese es el tramo 1. Al final me dice que si yo considero que en el punto de conexión lo voy a sacar con calibre 14, ¿sale? Que voy a tener 5 luminarias, me da de 2.02% de caída de tensión con calibre 14. Pero ahora nos vamos a ir al tramo 2. El tramo 2 es la parte superior, es el tramo más largo, ¿sale? Tenemos ahí los 18 metros iniciales, 30 metros, 15 metros, 25, 25 y 35. Y dense cuenta cómo el resultado final de caída de tensión es de 3.94. ¿Vale? Lo vamos a analizar poco a poco. Aquí, ¿sale? En la columna E tenemos las luminarias por tramo. En el tramo inicial tenemos 10 luminarias. Ahí están los 10.03 amperes. Tenemos el calibre 14 y ahí tenemos los datos de reactancia y resistencia. Aquí la resistencia la estoy modificando porque estoy considerando que tiene una temperatura de 60 grados. ¿Sale? Así estoy calculando ese conductor. Después, calculo la caída de tensión, ¿sale? En ese tramo y me da de 3.19 volts, que equivale a 1.15 de caída de tensión. ¿Sale? Aquí ya lo estoy calculando directamente. La caída de tensión acumulada en ese punto es de 3.19, que es la misma. Me voy con el siguiente tramo, el tramo 2. En el tramo 2, como yo estoy dividiendo la carga, solamente tengo 5 luminarias, ¿vale? Solamente voy a considerar 5.01 amperes, ¿vale? Ahí estoy dividiendo la carga. Entonces, aquí la corriente pues, es básicamente la mitad, ¿sale? Tengo las mismas consideraciones, tengo la longitud de 30 metros, ¿sale? De aquí vuelvo a calcular la caída de tensión, ¿vale? Ahora sí, la caída de tensión acumulada pues sería la suma de la de arriba más la de abajo y calculo el porcentaje de caída de tensión. Ahí va aumentando. Hago el mismo análisis con todos los demás, ¿vale? Y al final la caída de tensión final es de 3.94%, ¿vale? ¿Y qué va eso contra 3.47? Pues es casi 2.6 veces, ¿no? Entonces, haciendo este análisis de esta forma, me doy cuenta que hasta con puro calibre 14 estoy debajo del 5%. Pero bueno, ¿sabes qué? Yo quiero un calibre 12. 2.56, ¿vale? Entonces, con calibre 12 me doy cuenta que puedo alimentar sin ningún problema todas las luminarias y la caída de tensión pues va a ser esta, ¿vale? Entonces, de esta forma podemos hacer ese pequeño análisis. Les digo pequeño, ¿por qué? Porque relativamente son poquitas luminarias, pero hay muchas veces circuitos de iluminación más grandes, más largos, incluso la potencia de las luminarias pues va siendo distinta. Pero aquí no es un tramo tan corto, pero tampoco tan largo, y nos damos cuenta que si yo lo calculo de manera tradicional, 9.47% contra 3.94, pues es una diferencia bastante considerable. Si yo me fuera por el cálculo directo, para mí aquí yo tendría que alimentar todas las luminarias con calibre 8, prácticamente para igualarlo, ¿no? O sea, me estoy yendo a un calibre superior. También aquí tendríamos que considerar otras cuestiones, como la tensión de jalado de los conductores por la distancia. Tal vez si hacemos ese análisis y ese cálculo, un calibre 12 no sea el adecuado. Pero nos damos cuenta que si igual y se canaliza de manera correcta, eh, en tramos pues, no tan largos, con registros, podríamos conectar esas luminarias sin riesgo a que la caída de tensión sea superior o a un valor pues, bastante alto, ¿no? Y bueno, por el video de hoy sería todo. Si tienen alguna duda, la pueden dejar en comentarios. Recuerden por ahí que tenemos curso. Empezamos el día 1 de septiembre. Vamos a ver
este tema de cálculos de caída de tensión, entre otros temas que tenemos por aquí, ¿vale? Vamos a aprender pues, ya a formular esto que estamos haciendo, ¿vale? Para entender cómo funciona y pues que tengamos nuestras hojitas bien hechas. Bueno, saludos a todos, que tengan un excelente día.